buenos días. Hoy domingo 15 de octubre del año 2023 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana como siempre con una oración. Amantísimo Padre, hoy te pedimos que nos ayudes a entender racionalmente lo que significa creer en ti. Porque muchas veces desconocemos cómo podemos realmente obtener tu verdad, hacernos libres en tu Hijo Jesucristo y verdaderamente ser considerados como hijos de Dios. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema se llama ¿importa realmente qué verdad creo? Y aquí la pregunta argumentativa es, ¿realmente sabemos lo que creemos? ¿Realmente estamos seguros de lo que creemos? ¿Y por qué lo hacemos? Porque aquí no se trata simplemente de portarse bien. No se trata de decir yo soy creyente, sino verdaderamente saber cómo estamos y podemos estar seguros de verdaderamente serlo. No es la apariencia lo que importa, sino la esencia. No es la forma, lo exterior, sino la sustancia. Y esa es nuestra clase de hoy. Como siempre vamos a ver el texto en español. Ya saben que el material que utilizo es Livewire, es de tendencia bautista, de la Convención Bautista del Sur. Muy bien. En la página número 67 del texto de otoño de dicho movimiento, dice que la idea central, solo conociendo la verdad de Cristo, es que podemos experimentar la libertad. Esa es una verdad teológica que tenemos los cristianos. Aplicación para la vida. Vivimos en un mundo donde la mentira ha sustituido a la verdad. Escuchamos expresiones como estas: la mentira es un buen medio para resolver una situación. La mentira que dije no es mala porque es una mentira piadosa. Y efectivamente, estamos viviendo en un mundo de mentiras. Le decimos a los niños que Santa Claus existe y les damos regalos fingiendo ser él, cuando es una mentira. Cuando lógicamente el niño crece y se da cuenta de esa mentira, siempre ve que sus padres le mintieron, independientemente de que le gusten los regalos. Esa no es ilusión, esa es mito, esa es fantasía. Y un ser racional cristiano no lo debe de hacer. Es sorprendente cómo estas afirmaciones han corrompido el mérito de las personas, incluyendo los creyentes y no creyentes. Como resultado, Isaías 5:20 se ha convertido en la orden del día. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Alguien diría que vivimos en un mundo al revés. Y efectivamente, el mundo está al revés, pero porque está a contralógica. Sus decisiones no son basadas en la razón, sino en caprichos, mitos o simples ocurrencias. En medio de esa confusión estamos obligados a ser muy cuidadosos al verificar y decir que es verdad. Muchos no lo hacen. Es que lo dijo YouTube, es que lo dijo TikTok, y resulta que son falsos esas afirmaciones. ¿Y por qué las creen? Porque no verifican. Porque son gente que tiene en su mente una realidad alterna y solo está dirigido por mitos. En medio de esta confusión, dice, Jesucristo es el único que nos puede llevar a conocer la verdad cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Le pedimos que perdone nuestras faltas y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Él siempre nos guía a la verdad porque Él es la verdad. Un cristiano entonces no dice mentiritas. Un cristiano no puede ni debe ser una persona que no es confiable. Porque entonces deja de ser cristiano y se convierte en un mundano cualquiera.
Vamos ahora a ver el texto en la versión inglesa. El posmodernismo dice que cada uno puede inventar su propia versión de lo que es verdad. Esta forma de pensar posmoderna domina muchas instituciones de la sociedad moderna. Una vez tuve un intercambio en las redes sociales con un modernista autoproclamado que creía que todos pueden inventar su propia verdad. Desde el comienzo de nuestra conversación en línea, este posmodernista inmediatamente comenzó a atacar mis creencias. En su perorata, en su discurso, en su afirmación, sobre las creencias cristianas escribió: ustedes son ridículos. Dios es una creencia primitiva de la edad de bronce. Él no causa truenos y no creó el universo. Por cierto, soy edomista, amante del placer. Porque los humanos son reales y nosotros creamos la verdad y la moralidad. No Dios. La Biblia es una completa basura. Es una narrativa horriblemente escrita con una moralidad igualmente desastrosa. Por eso no tengo ningún problema en tirar uno al fuego donde corresponde. Vivimos en una época en la que la gente cree que se les permite inventar su propia verdad. Sin embargo, en los evangelios de Juan vemos que la verdad no es cuestión de imaginación humana. La verdad se basa en una revelación, en un Dios objetivamente real, que verdaderamente nos ha hablado en la historia. Y efectivamente, los posmodernistas dicen que lo que yo pienso se va a convertir en verdad. Lo mismo dijeron los hitlerianos al decir que los judíos debían de desaparecer. Y lo repitieron más de 1 millón de veces y casi lo logran. Pero ¿qué pasa? La verdad es lo que es, no es lo que yo me imagino que es. Si queremos ser objetivamente estudiosos, no podemos tener prejuicios. No podemos considerar que hay verdades porque por el solo hecho de que yo las digo, sino que las debo de verificar. Si no sucede así, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos tener tantas verdades como personas existen. De hecho, ya los sofistas ya decían desde hace mucho tiempo que la verdad está de acuerdo al cristal con el que se mira. Y efectivamente, hay muchas personas que hacen su propia verdad en base a sus propios mitos. Pero el cristianismo no es una religión de mitos, y más cuando creemos en Jesucristo. En ese post vemos cómo nosotros tenemos en su momento en nuestra vida que tomar muchas direcciones y muchos caminos, pero solo uno de ellos conduce a la verdad, y ese está en Cristo. Muy bien, vamos a ver la palabra que nos dice. La religión no es cuestión de opinión, el cristianismo no es lo que yo pienso, sino realmente lo que yo sé en base a lo que la palabra nos dice. Vamos a ver Juan 13 del 19 al 21. 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. El 20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Algunos intérpretes consideran que el discurso de Jesús terminó en el versículo 15. Pero teológicamente no está equivocado, entonces por eso se conservó. El post dice que practica la verdad se acerca a la luz, porque se ve que obedece a Dios, para que se vea que obedece a Dios en lo que hace. Vamos a explicarlo esto, porque muchos en su momento piensan
que porque yo voy todos los domingos a la iglesia, con eso es suficiente. Ay, además doy mis diezmos. Ay, además oro por todos. Pero me comporto igual que un mundano. Entonces, ¿qué significa? Pues que no es cristiano. Es un simple fanático que se cree cristiano. Vamos a ver el desglose. El contexto. En el libro Cristología de Samuel Pérez Millós, editorial Clier, por cierto, de este año, de septiembre de este año, nos dice que Jesús es el único camino, verdad y vida. Juan 14:6. Entonces es el único Salvador, no hay otro. Gálatas 1:8. Si a usted le dicen que fulanito, sutanito o una iglesia tal es la única en donde se salvan, están equivocados, es falso. Porque lo único que puede salvarnos es Jesucristo. Y esto lo hace porque en la cruz ha satisfecho con sus obras la justicia divina en relación con el pecado. Es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Con su sacrificio significa que se ha agotado en plenitud la responsabilidad penal del pecado del hombre, llevando sobre sí el castigo que le corresponde a todo creyente. Y esto porque es Dios hombre, y lo hace apto para salvarnos. Filipenses 2, del 6 al 8. Es Dios y por lo tanto tiene valor infinito para expiar nuestros pecados. Y es hombre para representarnos y sustituirnos en la cruz. Este es un artículo de fe del cristianismo. Nótese, no se habla aquí de otra cosa, ni persona, ni institución, que no sea Jesucristo. Si usted en su momento cree que su movimiento, por el hecho de estar allí, ya es salvo, le tengo una noticia, no es cierto. Porque lo único que lo va a salvar es verdaderamente si tiene a Jesucristo como su Salvador, si se ha arrepentido de sus pecados y por lo tanto ha sido ya salvo. De otra forma, pues no existe tal salvación. En la obra Cristología del Dr. Raúl Ferrero, editorial del mismo autor, nos dice que Ani El Shaddai significa yo soy tu Dios, Génesis 17:1. En el caso de Jesucristo, cuando dice que Él es la luz del mundo y quien lo siga no andará en tinieblas, Juan 8:12, fue una declaración mesiánica que cumple las siguientes profecías. Primero, Isaías 9 del 1:6. El Mesías sería la luz para Galilea. ¿Dónde nació Jesucristo? Nació en Belén, pero creció y vivió en Galilea. Isaías 42:6. Dios lo pondría por pacto al pueblo y luz a las naciones. ¿Para quién vino a salvar? ¿Para quién vino Jesucristo a salvar? ¿O a quién vino Jesucristo a salvar? No solo a Israel, sino a todo el mundo, a todas las naciones. Isaías 49:6. Dios lo pondría como salvación a las naciones hasta lo postrero de la vida. Esa luz verdadera vino a este mundo, Juan 1 del 5 al 9, para una nueva realidad espiritual y una nueva creación en Cristo. Los hombres que lo rechazaron aman más las tinieblas que la luz, Juan 2:19. Cuando estuvo en el mundo, fue la luz del mundo, Juan 9:5. ¿Pero por qué no lo siguieron muchos? Y en especial los judíos. Porque en su momento ellos vivían en pecado y les gustaba vivir en pecado. Muchas veces las gentes rechazan al cristianismo porque quieren seguir viviendo en el pecado. Y efectivamente, así lo hacen. Vino para que no estemos en tinieblas, Juan 12:46, para que lleguemos a ser hijos de la luz, Juan 12:35-36. Nos dio luz interior para que guíe nuestra senda y ayudemos en la luz como hijos, Efesios 5 del 6 al 14. Anunciar a quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Primera de Pedro 2:19.
Entonces el cristiano entraña que nos identificamos con su luz divina. Y si nos identificamos con su luz divina, no podemos ni debemos amar las tinieblas del mundo. También dijo que es la verdad, porque es Él el único medio para ir al Padre. Este es un artículo de fe del cristianismo real. Si alguien les dice que tienen a otros abogados, que otra gente intercede por ustedes, etcétera, etcétera, es falso. Porque la realidad, el único abogado y el único medio para llegar al Padre y verdaderamente ser salvos, es única y exclusivamente Jesucristo. Han de decir que era la verdad entraña que el verdadero cumplimiento de lo que en él, el tabernáculo, era figurativo, porque la gracia y la verdad vienen por Jesucristo, Juan 1:17. Entonces Él es el único camino verdadero hacia el Padre, por el sacrificio de sí mismo, por su sangre derramada y su sacerdocio eterno que resultó de su resurrección, Hebreos 10:19-23. De nada hubiera servido que hubiera venido Jesucristo si no hubiera resucitado. Es otro artículo de fe del cristianismo. Jesucristo resucitó. Los que digan que eso no ha sucedido no son cristianos. ¿Por qué? Porque no creen que verdaderamente Él sea el Mesías y el Hijo de Dios. En el libro de Samuel Pérez Millós Juan, editorial CLIE, adicional dice el versículo 19, el veredicto judicial condenatorio se da en base a un hecho. Si la luz vino al mundo, 1:9, que es el del libro de Juan, Dios envió a su Hijo para que resplandeciera las tinieblas y las tinieblas las disipara. Pero contra esa luz los hombres incrédulos se manifestaron, se opusieron, porque amaban más las tinieblas, su ambiente corrompido, sus obras malas, despreciando la luz verdadera. Por eso vive a favor de las tinieblas, pecado, y por ese desprecio será condenado. La luz descubre las manchas de aquel que vive en las tinieblas. Por eso los hombres se alejaron de esa luz, porque no desean ser salvados. ¿Cómo podemos ver las cosas realmente cuando les da la luz? Y la maldad también se ve cuando llega la luz de Dios. Si alguien en su momento desprecia a Dios y a sus creencias, es porque normalmente en sí hay una persona malvada y que lógicamente está contrario a esa luz divina. Versículo 20. Si practicamos el mal, se niega a venir a la luz. Si las obras son malas, preferirá las tinieblas para que la luz no las detecte y refrenda sus acciones. Odia la luz, la rechaza, es su enemiga. Son lo que el maligno produce en sus creyentes. ¿Por qué se comportan así? Porque están bajo las órdenes del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. Entonces, ¿quién los domina? El diablo. Teológicamente, esa es la respuesta. Por eso no soportan el mensaje cristiano. Quien diga, no, eso no es cierto, etcétera, etcétera, responde a las órdenes y a las enseñanzas diabólicas. Es el padre de la mentira, se opone a Dios, Juan 8:44. Buscan apagar la luz, matarán al autor de vida crucificándolo. Pero la luz brillará en los creyentes y serían miles las que se enciendan. Si no procede de la fe, es pecado. Los judíos de esa época no querían dejar las tinieblas por la luz de Jesús. ¿Por qué no lo aceptaron como Mesías? Porque estaban muy a gustos con su estatus. Porque creían que con sus simples ritos iban a ser salvos. Y estaban cumpliendo la ley mosaica, estrictamente. Pero eso no les aseguraba realmente cambiar sus corazones y convertirse en verdaderos creyentes y adoradores de Dios. Versículo 21. El que obra bien, el que obra la verdad, son hechos en Dios. Deben de creer en que Dios lo ha enviado. 6:29.
No es el legalismo, sino la fe. Es un don de Dios para que el hombre crea. Efesios 2, del 6 al 8. Y se manifiesta en que la actividad del hombre se deposita en Jesús, creyendo en Él y rindiéndole su vida. El que cree actúa al impulso de Dios. Por tanto, si Él es la verdad, sus obras son hechas en la verdad. Son obras de fe. Los que son conducidos por Dios vienen a la luz, hacia Cristo, hacia su resplandor. Quien vive la verdad, viene a Dios y la luz, para que se manifieste visiblemente las obras que Dios hace en él. Filipenses 2:13. Sus obras son resultado de su fe, porque sin obras la fe es muerta. Santiago 2:17. Porque si trabajan en la fe, las hacen evidentes. Los que han creído en el Hijo de Dios han sido puestos en Él. Efesios 2:10. Son su estilo de vida, su andar, porque su obrar y vida son conformes a la voluntad de Él. Si vemos a un cristiano que verdaderamente lo es, tiene como modelo a Jesucristo. Y eso provoca que sus obras son de bien. Cuando no sucede así, simple y llanamente, sus obras serán reprochables. Cuando vean ustedes que una persona se dice cristiano, pero odia, es chismosa, mentirosa, peleonera, no es cristiano, porque no corresponde su obrar a la voluntad de Dios. Vamos a ver el desglose. La luz de Jesucristo revela la verdad. Sin luz no podemos vivir, da calor, vida a las plantas, sin luz hay oscuridad total. Jesús es la luz que vino al mundo a iluminar nuestras obras, pero los hombres amaron las obras malas y se acercaron a las tinieblas. No puede un hombre que ama la mentira, que ama las falsedades, que hace mal, decir que es cristiano y que ama a Jesucristo. Porque eso es falso. Es una contradicción. El segundo punto de desglose. Nosotros vivimos en la verdad porque amamos la luz de Jesús. Se manifiesta porque le amamos y se ilumina nuestro camino si hacemos acciones que tienen su aprobación. Todo lo que decidamos lo tenemos que consultar. Él es nuestro pastor y agradecemos a Dios revelar la verdad de su Hijo. La verdad revela las malas obras. Dios es omnipresente. No nos podemos esconder de Él o ocultar de Él. Los pecados buscan ocultar su pecado, pero esto saldrá a la luz, tarde o temprano. Para quitarnos esa sombra del pecado, solo es posible con la verdad que está en Cristo. Solo lo liberaremos con la verdad que está en Jesucristo. Solo si lo recibimos como nuestro Redentor, para que su luz nos ilumine. Si usted cree que Jesucristo es el verdadero camino, entonces deje que Él lo ilumine. Si usted no cree que Jesucristo es el camino, ni cree en Él, pues entonces simplemente no podrá reflejar la luz. Y al no poder reflejar la luz, amará las tinieblas. Por eso hay más no creyentes que cristianos. La condenación es para quien aman las tinieblas. Hay un juicio para los que no creen en Dios. Condena o absuelve. Juan 3:18. Y el que cree no será condenado, y el que no cree ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del unigénito. Todos pasamos por este juicio de Dios. Si creemos en Cristo somos absueltos, si no, hay condenación eterna. Solo si nos arrepentimos se nos perdonarán nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Si somos sabios, pondremos nuestra fe en Cristo Jesús y tendremos la paz de Dios. Filipenses 4:5. Si no, ya están condenados. Eso lo dice aquí la palabra, yo no lo digo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas personas, tantas religiones que dicen, yo soy el camino? Conmigo tienes verdad, tienes libertad. Pero sus obras no lo avalan. Le dicen, si tú pones la aportación a mi cuenta, verás que Dios te va a oír. Pero eso es falso. Porque no entienden que no es un hombre, que no es una institución, sino es Jesucristo realmente quien salva.
Muy bien, vamos a ver las preguntas. La primera pregunta, ya saben que pongo dos, la primera es la versión en español y la segunda es en inglés. ¿Cómo puedes saber que algo es verdad? Verificándolo. La verdad es lo que es. No le podemos decir a una mesa que es una silla. No le podemos decir a esta computadora que es una calculadora. Tiene incorporada una calculadora, pero no es una calculadora en sí. Entonces, ¿qué es lo importante de la verdad? Ser objetivos. Entonces, la pregunta teológica es, ¿Dios es objetivo? Sí. Y lo podemos apreciar en todo lo que vemos a nuestro alrededor. En nuestra explicación del origen del mundo, del universo incluso. Para nosotros eso es lo verdadero. Ahora, hay razonamientos lógicos, hay pruebas, etc., que avalan esa verdad fundamental. La versión en inglés dice, ¿cuáles son algunas de las cosas que te han sorprendido descubrir que son ciertas? Por ejemplo, que la Tierra es redonda. Y sin embargo hay un grupo de fanáticos que dicen que es plana. Entonces vemos que aunque nosotros no podemos distinguir la curvatura de la Tierra es plana. Ya se ha visto saliendo de la atmósfera, desde el espacio, que la Tierra es curva, es circular, un poco más elíptica. ¿Y eso qué significa? Que simplemente nuestra vista nos engaña y nos hace ver que todo parece que está plano, pero no es así. 2. ¿Practica la verdad el 100% del tiempo? ¿Practicas la verdad el 100% del tiempo? Si soy cristiano, sí. Pero es que no seas tan duro. Dile una pequeña mentira piadosa. ¿Para qué? Si alguien, por ejemplo, como en mi caso, me dice, tú tienes un problema de visión muy fuerte, pues sí, es objetivo. Y no por eso lo voy a maldecir y no por eso me voy a enojar con esa persona. Porque es algo real, es algo que es evidente. Pero no por eso voy a decir que, ay Dios, tú me abandonaste. Que al contrario, pese a esa limitación me ha dado muchísimas cosas. A Dios gracias. ¿Cuáles son algunas formas en que la gente ama la oscuridad en lugar de la luz? La mentira. La gente no sabe decir verdades. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Van dos personas y dice, amiga, te ves preciosa. Y la pobre amiga está más horrible y se ve cada vez peor. Es hipocresía. Ahora, tampoco hay que decirle, tú estás cada vez más fea. No. Debes de hacer ejercicio para mejorar tu estado físico. Debes comer mejor para que no sigas engordando, etc. Porque lo fundamental en las personas es conducirse con verdad. En el mundo liberal dice claramente que los aduladores son traidores por naturaleza. Y efectivamente, si ven ustedes que son adulados, esa persona será un traidor en potencia. Y muchas veces aparece esa traición más pronto de lo que esperamos. Muy bien, vamos ahora a continuar con nuestro texto bíblico. Juan 8 del 31 al 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si conocieran la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora,
habla de una persona que es liberada de sus esposas, de sus cadenas. Y así es el cristiano. Vamos a ver el contexto. En el libro Juan de Samuel Pérez Millós, versículo 31, llama a judíos a gente letrada, fariseos y escribas, para ser discípulos o seguidor, descansa en el fundamento de la palabra ni en obediencia a ella, haciéndola su norma de vida, regla para su camino en la vida de fe. Era seguir la palabra de Cristo, sus enseñanzas, su interpretación. Era seguir el logos escrito, encarnado. La palabra de Jesús es la palabra del Padre, 17:6, 8, 14, 17. No podemos ser discípulos de Cristo si no nos anclamos a su palabra, porque el cristianismo es relación o comunión con Cristo. No es conocer, es obedecer la Escritura, Mateo 20, 28, 20. Solo se enseña lo que está revelado en la palabra, si no, serían inmaduros, infantiles. No puede haber salvación si no se habla de obediencia. 1 Tesalonicenses 1:19. Si usted cree que ser cristiano es simplemente yo acepto a Jesucristo y ya me puse bien feliz en el culto, etcétera, etcétera, está equivocado. Apenas empieza, ese es el inicio. Porque necesita primero conocer la palabra, la obra, para poder entender por qué Jesucristo es nuestro modelo. ¿Pero se hace esto? No. En la mayoría de las iglesias a las que he ido últimamente, no hay escuela dominical. Algunos comentan un libro, una ocurrencia. Otros creen que es hacer una predicación. Y realmente no existe un estudio profundo de la palabra. ¿Por qué? Porque la ignorancia priva. Se van a aburrir si tienen conceptos muy altos. En una iglesia me dijeron de que todos aquí eran niños espirituales y así debían de seguir. Lo que significa, más que niños, eran ignorantes. Y nunca va a crecer esa iglesia. Versículo 32. El verdadero discípulo de Cristo es quien permanece en su palabra, conoce la verdad. Conocer la verdad es tener comunión íntima con ella. Se hace vida en el que cree. La verdad es la sabiduría de Dios que se hace norma para la vida del hombre. Eclesiastés 12:13, Juan 3:21, 17:17, Efesios 6:14. Y Primera de Juan 2:4, Tercera de Juan 3:12. Cuando Jesús dice que Él es la verdad, 14:6, se entiende que la palabra de Dios, por la que se alcanza sabiduría, se hizo carne. La verdad entonces es de acuerdo a la perspectiva que Dios tiene para ella y se establece una escala de valores. De acuerdo a la voluntad, este conocimiento hace libre al creyente porque es libertado del poder del pecado para pasar a ser siervo de Dios. Jesús es siervo divino, sus discípulos son siervos de la justicia, quedando su vida liberada de todo, del yugo, de todo yugo. Depende de su palabra, 1 de Pedro 2:21. Elimina prejuicios, no es altivo, le da dominio por sí mismo y permite cumplir las demandas divinas. Salmos 19:32. Solo con la palabra y el Hijo que libera hay verdadera libertad. Lucas 4:18. Tenemos aquí un gran problema. La verdad a la que aquí se refiere es efectivamente la verdad y la sabiduría divina. Pero ¿cómo podemos acceder a ella? Solamente hay un camino, que es en Jesucristo. Él nos reveló esa verdad. Y al momento que nos reveló, nos dijo que si lo seguimos, podemos alcanzarla. Y al hacerlo, verdaderamente podemos ser libres del pecado. ¿Por qué? Porque entrañará que nos arrepentimos y que se nos serán perdonados nuestros pecados. Ese es, en síntesis, la doctrina teológica de la salvación. Pero no podemos nosotros ser libres si no conocemos la palabra, si no sabemos qué hizo, qué dijo Jesucristo, ni mucho menos si no entregamos nuestra vida realmente a lo que es e hizo Jesucristo.
En el libro Comentario Bíblico Moody del Nuevo Testamento, editorial Portavoz, sobre estos versículos, añaden sus palabras sencillas y elevadas, impresionaron a algunos, y quien hoy la creía tratarían de lapidarlo poco después, 859. Es increíble cómo en sus predicaciones mucha gente lo seguía, pero después lo buscaban lapidar. ¿Por qué? Porque adoraron, como dijo, más a las tinieblas que a Dios. Porque no permanecieron en la palabra, su fe fue fingida. Porque el verdadero discípulo profundiza en la verdad. Cuando alguien dice, es que yo creo esto porque yo lo digo, no está creyendo, solo está formando un mito y se le está creyendo que Él es el Dios y que Él es todopoderoso y que Él es todo sabio. Pero ¿saben qué? Esto es falso. Es un posmodernista más. Porque el verdadero discípulo profundiza en la fe y solo ella nos liberta, versículo 22. Estas concisas afirmaciones se amplifican en los versículos siguientes. En la Biblia de estudio, palabra clave, vemos que la palabra verdad, que es la número 225, corresponde al griego aletheia, verdad, veracidad, sustantivo de aletes, que significa lo que no está oculto, sino abierto y conocido. Por lo tanto, la verdad tiene los siguientes significados. ¿Por qué hacemos este análisis semántico? Porque así nos permite conocer un poco más real, verdadero, el sentido de lo que dice la palabra. Primero, realidad, conforme a la naturaleza y a la realidad de las cosas. Yo no puedo decir que yo soy extraterrestre, porque eso no corresponde a la verdad. Nací en la tierra, vivo en la tierra y moriré aquí en la tierra. Entonces, es una fantasía o es una falsedad que yo diga lo contrario. 2. Amor a la verdad, tanto en palabra como en conducta, sinceridad, veracidad. Mateo 12:16, Marcos 12:14, Lucas 20:21, Juan 20:21, 4 y 23:24. Cuando alguien en su momento ama la verdad, la dice. Inclusive puede hasta morir por ella, porque entonces la verdad se convierte en ella. Y muchos cristianos murieron por defender la realidad del Evangelio. 3. En el Nuevo Testamento, verdad divina o fe y práctica de la religión verdadera, tanto por ser dimanada de Dios mismo y declarar su existencia y voluntad. La verdad del Evangelio a creer distinto de lo que es creer en mitos de los falsos dioses. Juan 1 del 14 al 17. Jesús la llamó verdad encarnada, maestro de la verdad divina. Juan 14:6. Espíritu de verdad que declara y revela la verdad divina. Juan 14:17, 15:26, 16:13. Entonces aquí vemos otras connotaciones de lo que son la verdad divina desde el punto de vista teológico. 4. Conducta conforme a la verdad, integridad, probidad, virtud. Una vida conforme a los preceptos del Evangelio. Juan 3:21. En el Evangelio no dice que odiemos a nuestros enemigos. Al contrario, dice que los amemos. Si usted odia a las personas por su condición, por su raza, etc., usted no es cristiano. Olvídese. Usted es un mundano cualquiera. También, perdón, déjenme ver si no me faltó alguien. 4, conforme a la verdad, integridad, eso ya lo vimos entonces. Vamos a ver la siguiente. También hará libres, que corresponde a la número 1659, que significa, o es palabra griega que significa eleutero, eximir de responsabilidad ceremonial, moral o mortal. Hacer libre es liberar, volverse libre del poder
y del castigo del pecado. Da como resultado la redención, Juan 8, 32, 36, Romanos 6, 18, 22. De un estado de calamidad y muerte, Romanos 8, 2 al 21, se vinculan con elementos, con eleuteria, libertad, con eleuteria. Entonces, semánticamente, aquí lo que dice hacer libres básicamente significa redención. Ahora, en un sentido estricto, la palabra libertad, que es la número 1657, viene esta palabra de libertad o licencia principalmente moral o ceremonial. Es la libertad de hacer como a uno le guste. Primera de Corintios 10:29, segunda de Pedro 2:19. Efectivamente, cuando somos libres nosotros podemos hacer todo lo que queramos mientras hay dos condicionantes. No violemos la ley y no perjudiquemos a los demás. Ahora, entraña estas dos cosas. Primero, libertad de yugo de la ley mosaica, segunda de Corintios 3:11, Gálatas 2:14, 5:1-13. El que es verdaderamente libre en Cristo no está sujeto a la ley mosaica. Cuando hay unos judaizantes que dicen que lo debe uno estar, pues es totalmente contradictorio, porque Cristo no enseña que nosotros nos tengamos que sujetar a la ley mosaica, y menos cuando no somos judíos. Segundo, yugo de observaciones externas en general. Primera de Pedro 2:16. También del dominio de los apetitos y las pasiones pecaminosas. No solamente es la ley, sino que muchas veces se ponen restricciones que son ilógicas. Y por lo tanto, eso también es contrario a lo que es la libertad. El tercer punto, del dominio de los apetitos y pasiones pecaminosas. Santiago 1:26, 2:12. En materia liberal, siempre una de las doctrinas básicas es que debemos de poner pozos profundos a los vicios y a las pasiones que en su momento sean insanas. ¿Y eso qué significa? Lo mismo que bíblicamente nos está diciendo. Si queremos realmente ser discípulos de Cristo y ser cristianos, necesitamos alejarnos de las tinieblas. Y esas tinieblas están representadas por las bajas pasiones y también por aquellas conductas que son negativas, que son contrarias al amor y que son contrarias a una verdadera fraternidad. Los avaros no son cristianos. Los que son mendigos en todos sentidos tampoco lo son. Porque lo fundamental es saber amar a los demás y demostrarlo, darles ayuda cuando lo necesiten, no solamente estar orando por ellos. Lógico, si no tienen ustedes cómo ayudar, pues no les vamos a pedir que ayuden. Pero si tienen la forma de ayudar, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijo Jesucristo. Y 4, de un estado de calamidad y muerte. Romanos 8:21. Cuando alguien en su momento está con las pasiones o los vicios, como el alcohol o las drogas, la verdadera libertad la tienen cuando se logran desprender de esas cadenas. Y una de las formas que puede ayudar es precisamente, verdaderamente, tener la paz y la libertad que da Cristo. Desglose. Jesús habló a los nuevos creyentes. Solo si nos preparamos podremos ser verdaderos discípulos y mantenernos en nuestros principios. Necesitamos permanecer, mantenerse inalterable, inmutable o inflexible, perdurar en lo que se conserva en las mismas condiciones a pesar del paso del tiempo. Necesitamos, si somos discípulos, permanecer firmes en Él. Solo si permanecemos en Él, somos sus discípulos. Insisto, no es tener una matrícula, no es tener una credencial de una iglesia, es falso. Para verdaderamente permanecer en la palabra es hacer lo que hizo Jesucristo, es buscar su rostro, es tomar su ejemplo y traerlo a nuestra existencia. Si no, pues somos hipócritas nada más. Verdaderos discípulos solo si se permanecen en Él, pero si no dan frutos, no lo son. No leen la Biblia, no oran, viven una vida mundana.
Solo quien hace la voluntad del Padre puede entrar en el reino de los cielos, Mateo 121. Hay que dar frutos de arrepentimiento. Si amamos a Dios, a nuestro prójimo, vivimos agradando a Dios y teniendo a Jesús como nuestro centro de vida, de lo que pensamos, hacemos y decimos. Si usted no tiene a Jesucristo como centro de su vida, no es cristiano. Aunque diga que se porta muy bien. Porque la realidad no sabemos. El ser humano por naturaleza es pecador. Y por naturaleza también se porta mal. Pero si nosotros tenemos a Jesucristo, podemos cambiar esa página. Conocer la verdad de Jesús solo si permanecía en su palabra serían sus discípulos. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Juan 8, 31 y 32. Si conoce a Jesús, Él es la verdad, enseña la verdad y vive la verdad. Debemos mantener a Jesús lo más que podamos en nuestra mente. Conocer todo de Él, orando a Él y practicando sus mandamientos. Lo amamos, Juan 14, 15. Pero si no lo conocemos, no podemos llegar verdaderamente a ser libres. Vamos a ver la pregunta de esta parte. Ya vimos que son dos. ¿Te consideras un discípulo de Cristo? Sí. Afirmo que soy un discípulo de Cristo. La pregunta es, ¿usted lo es? ¿O solo es un fan? ¿O solo es un simpatizante? ¿O solo es, usted pasando el rato bien ahí en la iglesia? Eso no es ser discípulo de Cristo. ¿Cuándo has visto que la verdad trae libertad a la vida de alguien? Bueno, en lo personal puedo decir que a partir del momento en el que estoy aquí en este país y que Dios me ha guiado en este camino de ser maestro de escuela dominical, mi vida ha cambiado en todos sentidos. Y me siento muy a gusto porque me siento mucho más libre de lo que anteriormente lo era. Independientemente de que he conocido más su palabra, de que he hecho mi maestría en estudios teológicos, lo importante es que he buscado acercarme a Él. ¿He fallado? Sí, he fallado en algunas ocasiones, pero sí me arrepiento y he buscado enmendar mis errores para el perdón de mis pecados. Muy bien. Vamos a ver la última parte, Juan 3, del 38, 33 al 36. Nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron los judíos que estaban, recuerden lo que habían dicho. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? 34. Ciertamente les aseguro, dijo Jesucristo, que todo aquel que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Es una lógica bien sencilla. Si ustedes pecan cotidianamente, por ejemplo, el que cada viernes dice, es viernes, el cuerpo lo sabe, y me pongo una parranda de aquellas, ese no es cristiano. No crean que es el cristiano. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Y lo mismo el que se droga, etcétera, etcétera. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Y el último versículo. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Vamos a ver el post que dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8, 36. Y liberar, como ya habíamos dicho teológicamente, es permitir que Jesucristo domine su vida y lo sigan en toda circunstancia. Vamos a ver el contexto. En el libro Juan de Samuel Pérez Millós, versículo 23, aparece un orgullo de estirpe. Los judíos creían que ellos tenían la verdad. Apelan al origen de Abraham y a quien Dios había elegido. Su respuesta es hiperbólica. Cuando ustedes oyen
Oiga, la palabra hiperbólica significa que es aumento o disminución excesivo de lo que se habla, exageración de una noticia, circunstancia o relato de que se habla. Por ejemplo, aquí, es que como nosotros somos de Abraham, nunca hemos sido esclavos, pero esa es una exageración. Y más aquí en este caso que es mentira, porque se habían sido esclavos en Egipto, Babilonia y Roma. De hecho, eran esclavos. Pero esto no les servía si no creían en el Mesías. No todos eran hijos de Abraham, Romanos 9, de 6 a 7. Lo que importa es la obediencia espiritual, porque no todos tenían fe en Dios. Si dicen que se sentían libres, no necesitaban del libertador, Marcos 2:17. Para que usted realmente sea cristiano, necesita reconocer que está usted bajo la esclavitud del pecado. Que quiere arrepentirse de ese pecado, y al arrepentirse, usted será liberado y perdonado de sus pecados por obra y gracia de Dios. Versículo 36. Usa amén, amén. Esto es en la versión, inclusive también lo utiliza Reina de Valera, que es básicamente desierto, desierto. NBI dice ciertamente, lo traduce el NBI, es para que presten atención. Si practica el pecado, es signo de pecaminosidad personal. Es la continuidad del pecado, no una caída ocasional. Es cuando forma parte de su vida. Entonces, quien lo practica es esclavo del pecado. Cuando vemos a personas que se drogan, yo lo puedo dejar en cualquier momento. Pero eso es falso. Porque esas personas ya dependen de ese vicio, sea cual sea. Alcohol, drogas, etc. Y si no pueden dejarlo, simple y llanamente demuestran que son esclavos de esa vida pecaminosa. Entonces, los que afirman ser libres eran esclavos de su pecaminosidad, y más cuando no habían creído en Cristo. No habían acudido a Él para salvación y vida eterna. Vivían físicamente, pero estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 2. Por eso el hombre natural se niega a buscar a Dios y vive en desobediencia. Marcos 3, del 10 al 11. Si usted es un hombre carnal, usted es un hombre natural, no busca a Dios. Lo más probable es que ni siquiera vaya a una iglesia. Porque lo fundamental es buscar el rostro de Dios, ser humilde ante Él, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos realmente, pedir su perdón e iniciar un encuentro con Dios, con Jesucristo, para tener una vida nueva. Versículo 35. El pecado nos priva de la libertad, nos separa de Dios y nos impide que seamos sus hijos. Para hacerlo necesitamos la fe en Cristo. 1:12, Juan 1:12. Los que no son hijos, sino esclavos, serán echados de la casa, como pasó con Ismael, hijo de Agar, que fue echado de la casa para que permaneciera el hijo directo de Abraham y Sara. Génesis 2, del 10 al 12. A esto se refiere cuando dice que los que no son sus hijos serán echados. Los judíos pensaban que podían permanecer libres del pecado o exonerados de su castigo por los ritos. Pero solo hay salvación en Cristo. Y aquí vamos a ver muchos mitos. Si usted le dicen que con tal agüita, que confesándose a un hombre, usted va a ser libre de pecado, es falso. Porque realmente si no hay arrepentimiento de sus pecados y pide perdón a Jesucristo y lo toma a Él como su Salvador, no existirá ninguna clase de perdón. Puede poner 20 flores, hacer quema de incienso, etcétera, etcétera, los ídolos que quiera, y ninguno de ellos le dará la oportunidad de ser verdaderamente salvo. Solo, dice, a pesar de su religiosidad, seguían siendo esclavos y podrían ser echados de la casa o dados a un nuevo dueño. Solo los hijos de Dios permanecerán en su casa. Hechos
3:6, Efesios 1, 22 y 23. ¿Es acaso la comunidad de los que han creído en Él? 1:12. ¿Cuál es nuestra ambición escatológica? Estar junto con Jesucristo cuando esta vida concluya. Esa es nuestra esperanza. Versículo 36. Solo el Hijo puede hacer libre al hombre. Solo se puede dar el camino de libertad. Solo puede dar el camino de libertad. Entonces, solo cuando sean liberados por el Hijo verdadero, serían libres. Entonces el Hijo es el único que puede otorgar dos grandes bendiciones. Primero, la manumisión. Manumisión es el perdón, por la que queda libertado de la esclavitud del pecado. Y segundo, la adopción, por lo que queda constituido como hijo de Dios. Cuando alguien se adopta, se incorpora a la familia como hijo, con los mismos derechos y obligaciones. Entonces, aquí, el gran beneficio del cristiano es ser considerado hijo de Dios. En la Biblia de estudio, palabra clave, vemos hijo, que es la número 5207 del griego, judíos, palabra primaria, hijo, usada para un parentesco inmediato, remoto o figurado. Hijo se utiliza para, primero, sustantivo general, para el hijo varón, el hombre. Mateo 1, 31, 25, 7 y 9. De hecho, las mujeres no los consideraban casi nada. 2. Más amplio, descendiente, criatura. 3. Título del Hijo del Hombre, en referencia a Jesús como el Mesías. 4. En sentido figurado, objeto del amor y cuidados paternos, o referencia filial a una persona. Cuando dicen te quiero como a un hijo, se refiere a un amor filial, aunque no sea su hijo biológico ni legal. El otro sentido, 5, como hijo de Dios, que entraña primero aquel que obtiene de Dios su naturaleza humana, como Jesús, Lucas 1:35. 2, a quien ama y aprecia como un padre. Y esto es adoradores y hombres piadosos, Mateo 5:9, y los israelitas, Romanos 5:26, 2 de Corintios 6:18, y los cristianos, Romanos 8:14, 19, Gálatas 3:26. 5 del 6 al 7, Hebreos 12:6, Apocalipsis 21:7. 6. Jesucristo como Hijo de Dios o Hijo del Altísimo, Mateo 27:54, Marcos 15:36 y Lucas 1:32. Esas son las connotaciones de lo que entraña ser Hijo de Dios, de acuerdo a la palabra. Desglose, el último parte del desglose. El pecado daña la mente con la mentira. Le decían a Jesús que era mentiroso, dijeron que no había sido esclavo, pero sí lo fueron, en Egipto, Babilonia, en Roma. El pecado y la mentira dañan la mente. Se dicen tantas mentiras que llega el punto en que no creemos lo que nos dicen. Si imitamos a Jesús, solo diremos la verdad y nada más que esta. Goebbels, que era uno de los grandes publicistas del nazismo, decía que una mentira repetida 1.000.000 de veces se convertiría en verdad. Pero esto es falso. La mentira es mentira, la verdad es verdad. Y como lo dice aquí bien claro este señalamiento, solo la verdad nos puede hacer libres. Porque si nosotros estamos anclados a mitos y estamos anclados a mentiras, nunca podremos realmente conocer la verdad de las cosas. La última parte del desglose. El pecado nos esclaviza para dominarnos. Ese es su propósito, tomar control de nosotros. Agustín de Hipona dijo que el esclavo del pecado no puede liberarse porque está en su interior y lo acompaña siempre. Solo si nos arrepentimos, le pedimos perdón y nos restaura la fe en Cristo, Jesús, seremos libres. Esto rompe las cadenas. No decimos mentiras, no somos avaros. Hay que mantenernos firmes en la fe de Cristo para permanecer en su verdad. Vamos a ver las últimas preguntas.
¿Usas la mentira para protegerte? Pues no, porque si nosotros mentimos simple y llanamente agravamos más el problema. Hay que ser verdaderos, hay que ser sinceros. ¿Nos equivocamos? Hay que reconocer lo que es nos equivocamos. ¿Conoces la libertad en Cristo? Afortunadamente sí. No soy perfecto, puedo tener diferentes errores, pero trato de seguir la doctrina de nuestro Señor. La última, ¿revelan tus acciones que eres verdaderamente libre? Sí, no estoy atado a ningún mito, no soy fanático de ninguna especie, amo a Dios y amo a mis semejantes, aunque a veces ellos no me quieran. ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestro grupo se ayuda unos a otros a vivir libres en Cristo? Solamente si estudiamos en verdad lo que hizo Cristo, lo que dijo Cristo, cómo vivió Cristo, porque así entenderemos cómo debemos de comportarnos. Pero si no lo hacemos, si solo leemos ahí pastiles, si no hay ni siquiera escuela dominical porque eso aburre, pues jamás vamos a poder realmente tener un encuentro con Cristo. Vamos a ver nuestro último texto, todos por favor desde sus lugares. Juan 8:37. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Es una profecía, porque efectivamente lo terminaron ejecutando, instigando a Roma a que lo considerara un peligro, cuando en la realidad buscaba liberar a su pueblo. Muy bien, amantísimo Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho entender qué significa esa expresión que dijo Cristo de que es la luz del mundo, de que es la verdad, de que es el camino, de que en Él podemos encontrar verdadera libertad, pero sobre todo, de darnos la fórmula que para hacerlo necesitamos verdaderamente de corazón arrepentirnos de nuestros pecados, para que tú también de corazón nos puedas perdonar. Y si lo haces, nos des una nueva oportunidad de vida y nos hagas ser mejores personas en todos sentidos. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios